¿Te ha pasado que en algún momento de tu vida, de tu historia, sientes, oye, que las cosas no están saliendo como tú quisieras, que, que no entiendes qué es lo que pasa, que por más que te metes por aquí, te metes por allá o más allá, o sea, como que no terminas de encontrar ese lugar, esa respuesta, esa solución que estás buscando? A mí eso me ha pasado varias veces. Y hoy quiero compartirte este episodio de Reescribiendo Historias, una conversación espectacular, que además el nombre me encanta porque se llama Volver a casa. Y esta conversación no soy yo quien se las va a dar, porque saben que me encanta traer mujeres extraordinarias a este espacio para que a través de sus historias ellas nos compartan, nos entreguen herramientas, ideas valiosas que nos puedan ser de utilidad. Y ese es el caso este día, donde traigo para ustedes a Selene Malara. Cele es una amiga muy querida, colega, facilitadora de aprendizaje experiencial digital. Cele es experta en temas de procesos químicos, esa es su profesión de base, más hoy día ella es coach especializada en temas de valores, pero además tiene toda una trayectoria como emprendedora, como empresaria. Es coach de emprendimiento porque asesora emprendedores también, y nos trae una historia espectacular hablándonos justo de eso, de volver a casa. Pero ¿a cuál casa? Bueno, resulta que acá, metafóricamente hablando, porque esa casa de la que vamos a estar conversando eres tú. Entonces, ¿cómo volver a ti? ¿Cómo conectarte mirando hacia adentro para realmente conseguir esa vía, esa ruta, esa manera de reescribir esa historia tuya y empezar a vivir esa vida que sí quieres? Bueno, ese es el tema que hemos traído el día de hoy, así que espero que disfrutes este episodio porque está espectacular. Recuerden, por supuesto, suscribirse a este canal para que no se pierdan ningún contenido, dejar sus comentarios y, como estoy segurísima que les va a gustar este episodio porque está de perla, recuerden compartirlo con su red de contactos y con su gente querida para llegar a más mujeres con este mensaje de inspiración, motivación y resiliencia. Por supuesto, reescribiendo historias. He sentido que de pronto hay un montón, hay un potencial increíble dentro de ti por explotar, que hay una versión superior que está esperando a ser descubierta. Te entiendo perfectamente, eso me ha pasado a mí muchísimas veces. He estado allí, atrapada en la rutina, postergando mis sueños, con la impostora activa, haciéndome creer que no soy suficiente, que no tengo lo necesario, que no lo voy a lograr. Y eso me ha hecho dudar muchas veces de poder lograr mis sueños. La buena noticia es que cambiar es posible, ¿sabes? Y no tienes que hacerlo sola, podemos hacerlo juntas. Te voy a dejar acá en el texto de este video mis números de contacto para que me escribas y agendemos una conversación e iniciemos un proceso de coaching, proceso de acompañamiento donde vamos a hacer un viaje de autodescubrimiento y transformación para comenzar juntas a reescribir esa historia que sí quieres, a partir de la mujer grandiosa, valiosa y valiente que sí eres. Y si quieres tener un podcast como este o requieres ayuda con tu marca personal, quisieras hacer videos atractivos para tu audiencia, pues te recomiendo a los mejores. Mis aliados de GAL Agency, un equipo de profesionales a cargo de Alexandra Cifuentes. Ellos son los encargados de hacer la magia, son los que editan todas las semanas este episodio, y todos los que hago en este podcast fueron los creadores de mi logo de Reescribiendo Historias y de casi todas las piezas que utilizo en mi marca personal. Así que puedes ir con ellos con los ojos cerrados. Solamente diles que vas referida de este podcast y bueno, ellos se van a encargar de todos los detalles. Te voy a dejar sus datos de contacto acá en el texto de este video. Bueno, bienvenidísima.
Selene Lara, mi Cele querida, ¿cómo estás, amiga? Qué gusto tenerte en este espacio acá en Reescribiendo Historias. Cuéntanos cómo vienes el día de hoy. Yo estoy, bueno, feliz de tenerte hoy porque estoy segura que esto va a ser una conversa súper rica, que nos vas a aportar un montón con esa experiencia, sobre todo ciertas recetas en las que me encantaría hacer énfasis para que nos compartas, pero lo vamos a hablar en el transcurso de la entrevista. Así que bienvenida. Gracias, gracias Anita. Bueno, yo estoy encantada, feliz, honrada por la invitación y estoy, bueno, presta para conversar de forma rica, fluida, como, bueno, no puede ser de otra forma conversando contigo, así que feliz y encantada, lista. Qué bella, gracias, gracias. Cele, bueno, fíjate que la idea es justo conversar un poco de esa historia, tu historia, porque la premisa principal de este podcast es que la idea es que las personas revisen en su historia y se den cuenta cuánto valor hay allí, porque solemos pensar, o muchas personas suelen creer que si hubiesen nacido en otro lugar, en otro país, con otra familia, qué sé yo, pues su historia sería distinta y probablemente sí, pero la verdad verdadera es que la historia que tenemos es la que nos ha traído hasta acá. Y como quiera que haya sido, pues cuando nosotros nos detenemos a mirar, a detenernos y observar todo eso que hay en nuestro haber, pues también nos podemos dar cuenta que hay un montón de brillo y cosas maravillosas en las cuales incluso podemos apalancarnos, ¿no? Entonces, esa es la invitación que siempre hago con este podcast. Por eso, por supuesto, me encantaría que pudiéramos conversar un poco sobre tu historia, eh, Cele. Bueno, Cele es Claro, venezolana, está en este momento en Estados Unidos, ¿ok? Y sí. cuéntanos cuando tú vivías en Caracas, ¿cierto? Yo vivía en San Antonio de los Altos, Ok, ok. vivía ya hace mucho tiempo. Antes de eso vivía en Los Teques y después más de la mitad de mi vida en San Antonio de los Altos, por allá por los Altos Mirandinos con ese frito rico que extraño mucho, porque aquí hace mucho calor, donde estoy. Pero fíjate que mi historia, yo te escuchaba la otra vez en uno de tus podcasts y en otras áreas también donde contabas, ay, ese impostor esa impostora que aparece por ahí y se queda pegada y no sé qué. ¿Qué He pasa? Quiere tenido, adueñar de nuestra vida, o sea, no, sí, no es que aparece por ahí de vez en cuando, es que a veces se quiere instalar en tu vida, o sea, adueñarse pues de tu vida. fíjate que yo tengo con eso a mí se me presentaba de momentos, Ok, pero ok, en esta última etapa se instaló de tal forma, o sea, no había, yo creo que yo tenía un nido de creencias tipo paradigmas, tú sabes que los paradigmas son como esas creencias anidadas que sacas una y aparece otra, aparece, bueno, eso, y esa impostora quedó allí. Aparte de eso tenía un entorno, por ser inmigrante, un entorno donde te dice, tú no eres nadie. En Venezuela eras, pero aquí no eres nadie. ok, eso Entonces, reciente, ¿no? eso es En tu reciente, estadía allá en Estados sí, Unidos, ok, en Estados ok, Unidos. Entonces, claro, aquí se instaló esa impostura. Pero antes, si hay algo de lo que yo puedo, agradecerle al universo es que yo siempre he sido muy calladita, muy sigilosa desde chiquita, la niña buena, pues. ok, ok, Y, y siempre, a lo mejor por la crianza que tuve, que pudo haber sido medio traumático, pero lo utilicé en pro de eso. ok, Y siempre traté de construir esa confianza desde niña, de hacer las cosas. Y tuve un entorno muy de reconocimiento sano, ¿no? ok. Familiar.
Entonces eso me daba cierta certeza. Además, habían frases en la familia como, este se le imita la que va a sacar a la familia adelante. Entonces era como ¡Wow! un ¡Qué reto. compromiso! Horrible, o sea, ya después de adulto te das cuenta que ahí te casaste con muchas cosas y había un compromiso, ¿sabes? Moral. Y entonces siempre quise y decía, yo puedo porque yo soy la que voy a sacar a la familia adelante. Y cuando te hablo de la familia no es mi mamá, mi papá, porque ellos estaban muy bien, que si eran mis tíos, que si era, ¿sabes? Aquella cuestión, porque si hay algo de lo que me catalogué y que de adulto después pesa, fui la niña buena, la niña, la que todo lo hace bien, la que Ella salía en el siempre se cuadro de porta honor, bien, ella siempre se ella se porta bien. sienta derechita, ella no dice malas palabras, ella... Tal cual. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando era pequeña, mi abuela, que en paz esté, iban mis primos y entonces, como yo era la niña buena, los demás podían hacer lo que sea. ¡Ay, qué tremenda! Jugaban, se lanzaban y tú decías, tú, Selenita, como que eres la niña linda de la casa y no sé qué. Entonces yo arreglaba el closet, los demás jugando y sin decir nada porque yo era la niña buena. Y así fue, pues entonces llegó la niña buena. Y así fui creciendo en una familia, bueno, bastante disruptiva, conflictiva, con esos problemas que habían, pero fui creciendo con ese contexto de ser buena estudiante, buena hija, buena hermana. Entonces tuve también desde muy pequeña que cuidar a mis hermanos, ¿no? Entonces mi hermano, cuando yo tenía 10 años, nació un hermanito y mi hermano mayor se había ido de la casa. Entonces estaba yo. Mi mamá trabajaba como enfermera y viajaba también. Y bueno, yo me encargaba de mi hermano pequeño y cocinaba, le planchaba los pañales, le hacía tetero. Entonces fui, aparte de eso, una viejita prematura, ¿ok? Ok. Con esa responsabilidad. Entonces la niña buena que siempre hacía, yo salía de ya a los 12 años, cuando salía de séptimo grado del liceo, tenía que pasar buscando a mi hermano, darle la comida, todo Como si fuese una mamá, pues. O como sea, si fuera una mamá y la responsabilidad de cuidarlo. ¿Qué pasa? Que había espacios, porque mi mamá siempre fue muy emprendedora también, donde les iba muy bien, en ese espacio de inicio, y entonces contrataban a una señora que nos cuidara. Pero yo siempre tenía la responsabilidad de mis hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa aquí es que mi, mis hermanos se acostumbran a verme a mí, mi mamá se acostumbra a que yo esté allí de frente con ellos y pasaron los años y terminé yo siendo de alguna forma muy resolutiva y en algunos casos siendo la mamá de mi mamá y la mamá de mis hermanos. ok. Entonces, sistémicamente tú sabes lo que eso significa. Sí, eso es ¿Qué, un qué, desbarajuste, pues una cosa un que... desbarajuste allí, Claro. pero las cosas me iban funcionando. Dentro de esa dinámica de niño, que te cuento esto para, o les cuento esto para construir un poquito hasta dónde he llegado y por qué las cosas me sucedieron de esa forma, porque la infancia pesa bastante a favor, por supuesto, y también en ese crecimiento de desenredar lo que se estaba enredando allí. Mi mamá, dentro de su proceso, ella es divorciada, yo tenemos dos hermanos, somos dos del primer matrimonio y mis otros dos hermanos son de este segundo matrimonio. Y bueno, yo siempre a mí me encanta estudiar, siempre me gustó estudiar. Entonces, cuando me gradué de bachillerato, yo quería estudiar psicología. Ok. Eh, y entonces, y quería estudiar en la Católica, psicología. Y a mi mamá le iba muy bien, estaba empezando un negocio en Los Teques y todo eso con su pareja, mi padrastro. Y resulta ser que yo le digo, mami, yo quiero estudiar psicología, no sé qué me dice, mami,
En este momento yo no te puedo pagar la universidad y no se lo podemos pedir a Leo porque ese no es tu papá. Y yo, ok, está bien. Bueno, entonces había salido en el IUT, región capital, de allá, y yo quería estudiar informática, pero salí en procesos químicos, en cerámica y en electricidad. Ninguna me gustaba. Entonces yo dije, bueno, ok, Imagínate. estudiaremos allí. No, no hay opciones porque ahí era público. Digo, Claro. bueno, estudiaremos ahí. Tomé procesos químicos. Estando allí, yo digo, hay informática, que era mi otra opción. Informática, quiero estudiar informática. Y hablé con el rectorado y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Regrésate al prepadéutico y si sacas por encima de 80 entras a informática. Bueno, ok. Yo había entrado directo a carrera y me fui al prepadéutico, pasé con 90 cuando terminó el prepadéutico, que era todo un año, y no me aceptaron el cambio. Yo estaba, bueno, frustrada, horrible y no sé qué. Mi mamá siempre ha sido, como, no era de estas como de repente somos ahora que, y era porque no lo sabía. Vamos a ir a la universidad a ver cuál te gusta, que no sé qué, que pude haber hecho yo con mis hijas. Mi mamá, no sé qué es eso del CNU, no sé nada de nada. Pe- Pero ese día que yo iba a renunciar porque me parecía una burla, dije, bueno, me voy del IUT y me voy a hacer otra cosa. Mi mamá se apareció allá. No, no deje que renuncie, no sé qué. Y me quedé estudiando procesos químicos. Entonces fue una carrera que estudié sin muchas ganas, no me gustaba, llegaba tarde a clase, este, cumplía, pero tú sabes. Y ahí agarré una famita de, como niña buena, tenía que cumplir las tareas. Y entonces un día el rector del proceso me dice, Selema, queremos hablar contigo porque tú tienes un promedio donde vas un laude, pero Ok. sí, pero veo que faltas a clase y que después te vas soltando. Si le pones un poquito, solo un poquito más, mantienes el promedio. Yo eso me pareció como nada, o sea, no me gustaba la carrera. Bueno, total que me gradué de allí y salí a hacer pasantías en INTV sin que me gustara la carrera. ¿Ok? Cuando entré a INTV comencé a ver, qué interesante esto. Petróleos de Venezuela, INTV cuando estaba en su esplendor chévere y yo me gustó. Hice mis pasantías allí, me ofrecen trabajo y es cuando un profesor me llama y te voy a hablar de números porque eso para mí es importante. Allá un técnico superior en mi época, recién graduado, ganaba 3.500 bolívares. Ujú. Ok. Cuando eran 3.500 bolívares, 3.500 bolívares. Claro, hace unas décadas. En aquella época. Y aquí en INTV me ofrecía 6.500. Y eso era, wow, Wow, era una wow. Y diferencia era una diferencia notable. importante. Y me llama un profesor del IUT, me dice, Selema, la gente de Procter Gamble vino para acá y, bueno, ellos aparentemente solían buscar en ese instituto que tenía un convenio con Francia. Entonces, tenían buenos programas. Y bueno, te dimos a ti como una de las La personas para ir. candidata, pues. No, habían varios, o sea, porque ellos buscaban Ok. allá su técnico, pero yo estaba. De todas formas, llámalos, te van a llamar, pero llámalos. Yo llegué a mi casa y justo cuando iba a llamar recibí la llamada y me contactan, presento la prueba y resulta ser que mi tutora de INTV está esperando que yo diga que sí y me quede en INTV, porque se lee, o sea, un buen sueldo y resulta que en Procter Gamble en aquel entonces me ofrecen 17.000. 17.000, o sea, más del doble, pues casi Sí, tres entonces, veces lo que te ofrecían en el otro, que ya sí. era un buen sueldo. ¿Qué edad Entonces, tenías en ese momento, Cele? mira, yo tenía 20 años. 19 años, 19 años. O sea,
sea, eras tú, Sí, bueno, Barbie, pues. Haciendo lo que exactamente. quiera hacer. Jovencita, Wow. jovencita, sí, Claro, porque estaba recién graduada. claro, claro. Entonces, bueno, agarré, cumplía 20 años en septiembre, pero todo eso pasó en principio de... Resulta ser que, por supuesto, me voy a Procter, llego allá y bueno, al poco tiempo me piden matrimonio, tenía mi novio, me pide matrimonio, al año de estar allá me caso, todo chévere, yo feliz. O sea, además que yo empecé a trabajar en esta compañía internacional en un departamento nuevo, que era el Departamento de Desarrollo de Productos de Latinoamérica. Entonces Wow. trabajaba en desarrollo de productos. Entonces esa fue mi gran escuela, porque venía de trabajar, de estudiar procesos. Aparte de eso, soy muy meticulosa, muy del día a día. Es el estudiar procesos químicos, que es es como ingeniería industrial más o menos, es que no es química. Y bueno, los procesos son bien metódicos, tienes que estar pendiente de todas esas cosas. Me Y en meto a una estudiar. multinacional como esa, me imagino que pues con más razón, todo así como que muy estructurado, muy... Exacto, exacto. Y en Ok. desarrollo de producto. Entonces, claro, una escuela impresionante. Resulta ser que yo al año, cuando me caso, a los 2 meses de casarme, salgo de estado. Wow, rapidito pues. Rapidísimo. Y entonces, bueno, nada, o sea, nació mi hija, todo chévere, yo feliz. O sea, resulta que cuando en Procter, yo comencé a estudiar ingeniería industrial y me lo pagaba Procter, todo eso. Entonces, entre la ingeniería, entre el trabajo y tenía que viajar, que si a México, ¿sabes? Colombia. Entonces me ausentaba mucho tiempo. Un día estaba la familia reunida y yo regreso de una semana fuera y me dice, yo le digo, mira lo que hizo Rosanita, mi hija mayor. Este, mira lo que hizo Roxanita, digo yo sorprendida. Y estaba mi cuñada, que en paz esté, mi hermano, un gentío. Y dijo, uff, ¿desde que hace eso? Eso fue, Anita, como que me dieran así una daga. Digo, no puede ser, esto no puede ser. Y bueno, agarré y me fui al día siguiente al trabajo, no pude dormir y decidí renunciar Wow. sin consultarlo con nadie. Llamé por teléfono a mi esposo. En aquel entonces le dije, voy a renunciar. ¿Qué? ¿Qué loca? Que no sé qué, que no sé qué más. Claro, en ese momento, yo tenía, ya teníamos el apartamento pago, teníamos carro, estamos bien. Este, Y también estábamos en una Venezuela, en otra Venezuela. en otra Venezuela y bueno, y ganaba bien, o sea, iba a estar ahí. Pero sobre todo yo había visto una oportunidad de negocio, ¿no? Ok. Que cuando estaba en estado de la niña y mientras iba al colegio y todo eso, vi una oportunidad de negocio y dije, bueno, yo me voy a dedicar a esto. Total que renuncio. Todo el mundo me llamó loca, mis compañeros de trabajo, ¿cómo te vas a ir? Y entonces dije más o menos lo que quería hacer. Entonces me dijeron, tú te vas a ir para vender franelitas e interiores. ¿Qué tal? Y entonces yo pero con una certeza, sí, me voy a ir. Porque para mí lo importante era no perderme esas cosas de mi hija. En aquel entonces yo no sabía nada de los valores, absolutamente nada. Pero cuando comienzo a observar, ahí Bueno, no había un sabías de manera consciente, ¿no? De manera consciente por eso, consciente. exacto. Exacto. Pero mis valores estaban haciendo el trabajo que hace. Y Claro. entonces, bueno, el valor top era familia y no importaba la parte económica. Por supuesto que había estabilidad, que era otro de mis valores, pero nada, me arriesgué. Y bueno, desde entonces, en ese entonces tenía yo 24 años, iba para 25. ¿Ok? Imagínate. ¿Qué tal? Y me fui y emprendí. Emprendí en lo que quería, estaba clarísima que yo tenía una oportunidad de negocio. Entonces, esta era una compañía que nos va a nombrar, una empresa que yo fui distribuidora de sus productos. ¿Ok? Era una marca muy conocida en Venezuela
que es de algodón y todo esto. Y entonces, bueno, yo comencé a distribuir eso. Primero comencé comprando en la tienda porque mi esposo trabajaba en ese grupo, entonces le dan descuento. Entonces yo iba, compraba poquito y hacía. Pero resulta ser que, aunque yo tenía un foco de que mi oportunidad de negocio era para un target diferente, empezó la familia, pero ven acá, ¿por qué te vas a ir tan lejos? Vente para acá, que son empresarios, que tienen negocios, comerciantes de toda la vida, métete aquí, entonces un negocio que estaba cerca del de ellos, entonces mete también la fotografía, que era el negocio que ellos tenían, y al final yo hice un arroz con mango y bistec y huevo y todo, o sea, un desastre. Por supuestísimo que eso duró nada. Nada, duró como, bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Un año y medio, ¿no? Ok, Entonces, ok. y nada, tuve que cerrar. Ahí, entre la inversión, entre el arroz con bistec que hice, un fotoestudio con la mitad fotoestudio con la mitad esta, yo, bueno, había aprendido de fotografía porque era el negocio de la familia, pero yo no quería eso. Yo había visto una oportunidad de negocio en un Target que quedaba en San Antonio de los Altos y el negocio lo monté en Los Teques, a orilla de calle. Bueno, nada, tuve que recuperar el capital y todo eso. En esa época estaba muy, muy enferma mi suegra y bueno, la inversión, todo lo que se ganaba era para eso, los recursos y salí en estado de la segunda bebé. Entonces, no tenía el negocio, tenía que recuperar capital, salí en estado de mi segunda preciosa y teníamos la situación de mi suegra. Entonces fue un momento muy duro, ¿ok? Pero yo seguía recuperando capital con la visión de que yo me iba a montar allí. Bueno, al poco tiempo, como a los 7 meses, nos sale un local en San Antonio de los Altos. Una cosa de 40 metros cuadrados, pequeñito, en un centro comercial, y dije, aquí es. Y bueno, montamos lo que yo quería en ese mercado. Entonces fui la primera tienda de esa marca en un centro comercial. Cuando monté la tienda allí, el dueño de esa marca, uno de los dueños le dice a mi esposo, dile a tu esposa que ese no es un producto para ese target. Así que no creo que dure mucho. Le doy como 3 meses. Y él me dice eso, imagínate tú. Y todo el mundo me dijo, loca, vas a volver a montar eso y no sé qué. O sea, yo entré en... Por supuesto, la gente de Procter me decía, bueno, o sea, qué locura, una ¿Cómo es estabilidad como la que posible? tienes, Sí. cómo es posible. Nada, yo seguía adelante, confiaba porque había visto la oportunidad de negocio y bueno, me quedé. Fui la primera tienda y después monté 5 tiendas más, ¿no? En ¡Wow! centros comerciales. Y ese negocio que empezó, porque el otro lo abrí en el 94, este lo abrí en el 97, cerró en el 2020, cuando me vine para acá. O sea, tuvo 23 años, ¿ok? El primero que abriste, el de los O 40 sea, metros. el de los 40 metros. Entonces, ese de los 40 metros surgió y de ahí comenzó a surgir mucha magia. Y es como esta etapa de mi vida que a pesar de haber tenido desafíos, siempre tuve como esa, o sea, certeza de que es parte de la vida y que no le tenía miedo. Tampoco era, yo puedo con todo. No, era tan fluido que sucedían las cosas a pesar de las circunstancias. Vele, y ahora que, porque estaba justo pensando en hacerte esa pregunta, o sea, fíjate oye, es interesante y a la vez bastante retador cómo soltar un espacio no solamente seguro de cualquier seguridad, sino, o sea, era realmente una carrera soñada la que tenías, o sea,
Una empresa, bueno, multinacional, no sé qué, o sea, estabas desarrollando una carrera con una proyección, uff, Total. espectacular, ¿no? Entonces, pero fíjate que la importancia de tener las prioridades claras, o sea, tú desde tu lado inconsciente, ay, tan bella mi hija, miren lo que está haciendo y la gente que miren qué, o sea, la que no lo está viendo, la única que no se ha dado cuenta eres tú. Y tú que, wow. Entonces, tomar esa decisión, fíjate todo lo que nos comparten, esa magia que se iba acomodando. ¿A qué se las atribuyes? ¿Tú crees que era algo externo? ¿Tú crees que había algo en ti que la generaba? ¿Cómo la veías en ese entonces y cómo la ves ahora? Cuando Mira, volteas así en retrospectiva. tú sabes que yo me hago esa pregunta ahorita muchas veces, porque lo que te cuento hay un antes y un después, y ese antes y después es con mi mundo interno, porque eso era un mundo interno, ¿sabes? Era, y no venía de afuera, yo siempre digo que yo tenía como el canal abierto. No se trataba de que yo era espiritual y que meditaba, y no, se trataba de que mi visión de la vida estaba en pro de otros y en pro, estaba mucho en el dar. De hecho, te comento que era muy común en mí soñar que voy caminando por una calle, por distintos tipos de calles. Entonces, una vez soñé que iba caminando por una acera de cemento y veo una morocota, ¿sabes? Las morocotas de oro, y, Ok. y la recojo. Y cuando la recojo, el cemento, la acera, se abre y sale otra morocota. Y la recojo y de repente empieza a salir morocota, 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 morocota. Yo ese sueño lo tenía frecuentemente, Y loco. casi que 2 veces al mes, pero una cosa impresionante. Yo no sabía qué era y dije, pero así sentía que era mi vida. O sea, yo pienso, cuando yo cuento esto, de repente la gente me dice, bueno, pero ¿por qué no eres tan abundante, o sea, abundante como Que no referente? eres rica, pues millonaria. Exacto, millonaria. No, es que era, o sea, yo tuve todo lo que quise. O sea, sí, y no se trataba de un techo, es que no era la ambición, era la familia, o sea, el darle a mi familia el nivel que quería. Pero, ¿qué me conectaba con esto? Cuando hago retrospectiva respondiendo a tu pregunta. Yo de chama, tenía un cuadernito, una agenda, y yo dibujaba mucho. Y en ese dibujar, yo visualizaba, y yo dibujaba la casa de mis sueños. Tenía una habitación para una sala de juego para mis hijas, la cocina tenía que tener un salón porque me sacaba de quicio cuando sacábamos la plancha y estaba todo atravesado en la sala y no sé qué, entonces yo quería una cuestión para planchar y ponerlo aparte, que no se vea todos los espacios, una biblioteca, yo eso lo soñaba. Y yo hacía croquis como dibujo técnico que te ponían a hacer, bueno, sí, le Ah, ponía maticas así, le ponía entrada. Y eso lo hacía. Mi madrina, que en paz esté, me enseñaba a, a trabajar con la visualización. Y tuve experiencias con ella donde cuando tengas tal situación, visualízalo. ¿qué edad tenías en Siéntate, ese tiempo cuando hablabas con ella sobre eso? 16 años, Ok, ok. 15 16 años. Y entonces me pasaban cosas, pues, en el IUT, que yo faltaba mucho a clase, por ejemplo, este, un profesor de termodinámica me dijo, si no presentas este examen, si lo pierdes, no vas a poder entrar y si perdí ese examen, bueno, y era un francés. Y hablar con él, me dijeron, Selema, a él no le hace la prueba a nadie, mi madrina estaba ese día y me dijo, ven acá, vente lo que vamos a hacer. Y me sentó y me dice, imagínate, vas a diseñar tu sala, tu habitación con pocos muebles. Solo vas a dibujarla como tú quieras, te la imaginas. Con una ventana muy grande que te entre luz por allí. Y vas a diseñar tu silla donde te vas a sentar. Una silla cómoda, este,
Eso es lo único que va a tener tu habitación y una puerta. ¿Ok? Entonces tú vas a abrir la puerta, vas a entrar a tu habitación, tu lugar seguro, te vas a sentar, siempre me acuerdo de eso, te vas a sentar y te vas a imaginar la escena que quieres. ¿Qué le vas a decir a ese profesor? Esa fue la primera vez. ¿Qué le vas a decir a ese profesor? Y te vas a imaginar lo que él te va a responder, lo que tú quieres que te responda. Imagínate, eso era metafísica, un, dos, tres de Connie Tú, Méndez junto con de duro y PNL pura, o puro. sea. Ella lo llamaba el método Silva. Ella trabajaba Ah, mucho con el método Silva para imagínate. aquel entonces. Y entonces, bueno, después tú llegas, abres la puerta y va a aparecer esa persona frente a ti en tu silla. Y tú le vas a hablar y él te va a responder. Le vas a decir, chao, muchas gracias, nos vemos, lo bañas en una luz blanca, lo bendices y... Ah, antes decía, bendigo tu Cristo interior y lleno de amor tus espacios vacíos. Eso es lo que vas a decir siempre. Y esa es una frase que tengo ante momentos de circunstancias. ¿Qué Y tal? bueno, y demás. Al día siguiente, cuando fui a clase, eso parecía magia. Le dije, profesor, mire, tal cual las palabras. Y se ha parado y me ha dicho exactamente las palabras que yo dije. Mis compañeras estaban afuera comiéndose las uñas pensando que yo no me iba a hacer y presenté el examen. Entonces, claro, eso lo comencé a hacer y se dio tanto que me dio como miedito después, ¿no? Pero ¿qué es lo que te quiero mostrar con esto? Es que había como esa sensación de no querer nada. Es como, ahorita estoy como más pendiente de, bueno, tengo esta meta y la voy a cumplir y tiene una fecha y tiene... No, allá habían metas, habían sueños, pero había una intención. Anita, es como em, tal cual como lo dice Dyer en su libro El poder de la intención, que no es un sueño, no es una meta, es algo que te mueve por encima. Y a mí me movía mucho el proyecto de familia, me construía completo. Y ese proyecto de familia era el tener a mis hijas viviendo en la casa de mis sueños. Entonces, yo a los 17 años, cuando iba al IUT, estaban haciendo una urbanización en San Antonio y le decía a mi mamá, yo voy a vivir ahí. Mi mamá me decía, bueno, soñar no cuesta nada. Ahí viven los ricos. Soñar no cuesta nada. Le dije, tú vas a ver, yo voy a vivir ahí. Y bueno, total que me casé, fui allá a comprar. Cuando nos fuimos a comprar el apartamento, nos daban los números, era una diferencia así monstruosa y no. Pero después que tuve ya el tercer negocio, que ya habíamos montado el tercer negocio, fui allá y tuve la casa de mis sueños, el apartamento de mis sueños, tal Bien. cual como lo había dibujado con el cuarto de estudio, con la biblioteca, con la cosa de mis sueños. Entonces, ¿qué creo que pasó allí? Creo que había una conexión de confianza, de fe en Dios, o sea, y, y que era compartir. O sea, no era algo, yo quiero verme así, no, era algo de compartir. Y mi familia, cuando yo te hablo de mi familia, era mi descendencia, o sea, mi esposo, mis hijas, y mi ascendencia, que era mi mamá y mis hermanos. O sea, eso para mí era fundamental. Entonces, todo lo que hacía, lo hacía en pro de, más que en mí misma. Sin embargo, me sentía satisfecha con lo que hacía. Es decir, no era que me olvidé de mí. O sea, había como Ok. un balance impresionante. Y por eso es que yo siempre digo que hay un antes y un después. Porque ahí yo sentía que tenía seguridad, sentía que tenía la familia que había soñado. Yo era feliz, tan feliz que yo le decía a mi pareja, en aquel entonces a mi esposo le decía, si me muero ahorita, en este instante, me muero feliz. Y lo decía con Era lo que mucha, sentías. era lo que sentía. O sea, era Wow. una cosa impresionante.
¿En qué momento, o bueno, imagino que si me hablas de un antes y un después, significa que eso en algún momento cambió? ¿Cómo fue ese cambio? Cuéntanos un poco. Bueno, ese cambio, como verás, la familia era ese top para mí. Bueno, se cae, la familia se cae. ¿Por qué? Porque me entero que hay una infidelidad que me afectó muchísimo y hay un integrante nuevo en la familia. O sea, es una infidelidad con un bebé, que hoy es un hombre bello, ¿no? Pero que entonces eso me afectó, o sea, o sea, existe esto que no es, o sea, ¿qué pasó? Además que me sorprendió mucho porque como matrimonio había mucha armonía, mucha, o sea, No sorprendió. lo Claro, viste venir, pues, o sea, de ninguna no lo manera vi lo viste. venir en cuanto a esto y no me lo esperaba. Además que yo casi que le ponía alitas a él, o sea, una cosa. Claro, ya después por eso digo, vivía en Narnia, te das cuenta que habían otras cosas que no estaban funcionando. Pero el sueño que yo me contaba cuando era niña, la casita y todo, y la proyección, eso se cumplió, ¿sí? Y bueno, ahí de hecho, yo recuerdo que cuando él directamente me lo dijo, fue como si me tragara una pepa de mamón, ¿sabes? Aquí fue así como, y como si se hubiese roto un vidrio, o sea, fue un antes y un después. Ahí tuve que darme cuenta de que estaban sucediendo esto y que entré en una defensa. Cuando entras en defensa, entras en miedo y entras en ego. Y ahí el ego no es que antes no existiera, pero aquí dijo, aquí estoy, ¿sabes? Aquí estoy, a ver qué haces conmigo. Y ahí empezó todo un proceso, bueno, donde duramos otros años más, pero ya después de 23 años, eso sucedió cuando tendríamos como, qué sé yo, 12 años, ¿no? De 12 años, 15 años. Y ya después, a los 23 años de casado, que dimos otra oportunidad, la cosa fue recurrente y lo siento mucho, esto se fue. Desde entonces vino en mí una eh, mentalidad de protección, de proteger, de cuidar. Y aquí es donde los valores empiezan a ser eh, estragos, porque no los tengo consciente ni sé cómo funcionaban, ¿no? No sabía cómo funcionaban. Ok. Y entonces, bueno, ahí empieza todo un camino de volverme, porque yo para mantener la familia me desconecto de mi bebé, que era mi emprendimiento, por lo que dejé mi carrera, por lo que dejé esto, yo decido dejarlo al frente y yo me desconecto de eso. O sea, a los 12 primeros años de la empresa, yo los manejo, pero después se queda él, que no es su proyecto, pero que conocía, pues. Entonces dije, bueno, si hay un sacrificio más que hacer en la familia, este es mío, lo dejo y yo me quedo. Y en ese camino voy haciendo otros emprendimientos. Entonces yo monté este Cotton Shop online, que era turropaalgodón.com, funcionó chévere, hasta que la parte familiar cuando se rompe la parte familiar, mi estabilidad, mi sentido de Brújula. intención, mi brújula cambia. Y cambia, Anita, porque justo en esa época mis hijas están yéndose a la universidad, entonces queda el nido vacío completamente. Entonces, y tengo que reinventarme, ¿ok? Tengo que reinventar. Y bueno, A ahí es todas estas, cuando tienes que reinventarte, las chicas saliendo hacia la universidad, tú en proceso de divorcio, separación, también dejando el tema de los negocios o ahora cambiando, o sea, todo junto, ¿no? totalmente, todo junto. Y ahí, y con mucho miedo.
claro, que yo no reconocía que había miedo. O sea, me veía, tenía mucho dolor, pero resulta ser que ese miedo yo lo reflejaba dentro de protegerme con todo, o yo puedo con todo. O sea, Claro. ahí apareció el gran oponente, como le decimos, el ego en su máxima expresión, un ego desde la protección más que desde la soberbia. O sea, mira, yo soy, no, más desde bajita. Y bueno, comencé ahí a hacer estudios, estudié marketing digital y comencé otro nuevo espacio, donde me fui formando como coach, donde me fui formando en todo esto pero esto ha sido formación tras formación y diciendo, bueno, sí puede. Y después fue apareciendo poquito a poquito la impostora. ¿Y quién eres tú, chica, para tú estar acompañando a emprendedores? Entonces, por eso también estudio, yo entro al coaching así, porque cuando yo tenía la empresa, todavía que todo iba chévere, que creció, todo bien, inclusive compañeros y jefes de Procter me llamaban y me decían, ¿cómo hago para hacer lo que tú haces? ¿Sabes? Ok, Entonces, ok. ya los acompañaba en eso y tenía otras personas que me decían, mira, quiero que me ayudes con esto, bueno, porque sabían cómo habían sido, o sea, cómo pasaste de esto a tener todo esto que tienes ahorita y acompañé a muchos emprendedores así, pero yo no me sentía, o sea, porque yo voy a No poner estudié en las nada redes de sociales. esto. Sí, yo no sé nada de esto y qué voy a decir. Ay, es que yo tenía un negocio y yo era empresaria de no sé qué y tenía un equipo de 30 personas, llegué a tener uno de 50 personas, porque como eran centros comerciales había una rotación de 7 de 7. Y entonces yo decía, no, no puedo. Ahí el impostor llegó y me salió un coaching para emprendedores, una formación. Y ahí estudié coaching para emprendedores. Después de ahí me dijeron, mira, tú eres buena para coaching. Un amigo que hoy le debo haber estudiado esto a él y estudié coaching profesional y después de ahí le fui agarrando calorcito, bonito y me fui por allí. Pues, todas las formaciones que he hecho hasta el son de hoy. Em, Resulta ser que me quedé, eh, pasaron años, ya hoy tengo 14 años de divorciada, de esos casi 14, de esos 14 años, tengo 4 años de casada, que es el tiempo que tengo aquí. ¿Ok? Y entonces, pero yo me vine para acá no por situación país, sino porque aquí estaba pues la persona que ya veníamos conversando, un venezolano que había estado allá, se vino para acá, y me dijo, pero ¿por qué no te vienes? Ah, bueno, sí, y me vine. Y bueno, en el mundo del emprendimiento, que soy desde pequeña, dije, voy a emprender allá. Y con todo mi background de empresaria, de emprendedora y con todo lo que tengo, llegué aquí tengo herramientas para hacer algo. Bueno, pero llega la inmigración y llega el duelo, que no lo puedes evitar y que hay que atenderlo. Y ahí el síndrome de la impostora llegó, pero con todo, más los comentarios, tú no eres nadie, aquí te tienen que conocer, tienes que poner todo o sea, llegó un momento en que casi que me paralicé y después dije, no, o sea, vamos a darle. Y estaba entrando en una nueva etapa, porque también estaba en un matrimonio. Entonces, era un matrimonio, era un nuevo país, una nueva cultura, haciendo cosas nuevas. El know-how mío estaba, ajá, ¿dónde está? Y bueno, resultó complejo, ¿sabes? Emocionalmente resultó muy complejo, porque una de las cosas que empiezo a vivir es, bueno, tengo que buscar networking y hacer networking en un mundo como Miami y todo eso, donde la gente
es mucha apariencia, es mucho fuegos artificiales y tú vas ajá, con tus conocimientos así, ajá, y empiezas a ver, y no he terminado de encajar, y entonces, bueno, pero tengo que hacer lo posible, tengo que hacer lo posible, debo hacer lo posible, y empecé a desdibujarme para pertenecer. Wow. Y en ese, con todo eso, te desdibujas, te perdiste. Entonces, te perdiste. Entonces me perdí. Y por cierto, hoy acaba de salir la revista de Leadership Time, algo así, donde escribo ese artículo, donde dice, ¿Escribes tú? sí, lo escribió un artículo que dice volver a casa, de la adversidad, volver a casa para encontrar el balance. Y me tocó volver a casa. Y volver a casa no era, Anita, regresar a Venezuela, que posiblemente toca con toda esta situación que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. No pasa nada, perdón. Pero esa casa Este, era más a ti misma, pues, o sea, claro. exactamente. Entonces, volver a casa era volver a mí, conectar otra vez con mi intención. ¿Cuál era mi intención? Ya mis hijas agarraron camino, ya esa intención, wow, ¿cuál es mi intención? Tengo a mi esposo, pero ya somos, que él tiene sus hijos ya grandes, tiene nietos, ya yo tengo mis hijas grandes con nietos, o sea, a ver, ¿qué hacemos aquí? Y, ese trabajo interno de ver qué quieres ahora tú en la vida. O sea, ¿a Wow, dónde vas? José, fíjate que me parece tan interesante toda esa historia, porque de hecho, justamente este podcast está dirigido por sobre todas las cosas a mujeres que están en ese espacio, que quieren volver a conectar consigo mismas porque en algún momento del camino se extraviaron y no saben muy bien por dónde dar esos primeros pasos. No creen incluso, o sea, o no saben si van a poder hacerlo porque está la impostora vuelta loca haciéndolas creer que no tienen lo necesario, que no son suficientes, que ya el tiempo se pasó, que bueno, ¿quién te manda a haber tomado esta y esta otra decisión, X, Y, Z? Entonces, ¿qué les podemos decir a esas personas, Cele, que están en este momento conectadas y estoy segura que están así, con los ojos allí en suspenso, queriendo quizá, yo sé que yo no creo en fórmulas mágicas porque entiendo que cada quien elabora su propia fórmula, pero sí sé que es como elementos que le pueden servir a casi todo el mundo. Entonces, si pudiéramos decirle a esas mujeres que se van a conectar con nosotros, Cele, no sé, un 1, 2, 3, un ABC de cosas que le pueden ayudar mucho si se encuentran justo ahí en ese espacio de querer volver a casa, que me encanta cómo le diste ese nombre tan bonito, volver a casa. ¿Cómo les decimos que lo pueden hacer? Volver a casa para las mujeres es conectar con tu femenino. Tú sabes que como trabajaba con valores, empecé por ahí. Y aunque valores trabaja mucho la parte inconsciente, ese es el segundo paso. Pero el primer paso es conectar con tu corazón. Y nosotros como energía femenina tenemos la nutrición, la contención. Y cuando volvemos allí, nos contenemos a nosotras mismas, nos dibujamos a nosotras mismas, porque nosotros somos agua como energía femenina. Y como agua nos podemos adaptar a cualquier espacio. Si te meten en una botella, entras en una botella. Si te meten en algo redondo, entras en algo redondo, ¿sí? Y nutrirnos. Entonces, trabajar el corazón, trabajar tu, sobre todo parece mentira, pero tu sensualidad como mujer te conecta con esa energía. Cuando hablo energía sexual, hablo de esa energía Creadora. femenina, creadora, que tiene las dos. Cuando tú conectas con eso,
empiezas a trabajar con tu cuerpo, porque hemos estado mucho en mente, hemos caído bueno, en ansiedad, en estrés, en el dale que te pego, y eso te expande y te empiezas a nutrir. Em, esa energía, cuando te paras frente al espejo, porque hay que conectar, porque yo me puedo parar conscientemente frente al espejo y verme y no me va a gustar lo que veo si no me conecto conmigo. Y recuerdo, y un ejercicio que hice, y que esto es súper valioso, esto que me estás, este podcast, porque es un recuento de lo que he hecho y escribir sobre todas esas cosas maravillosas que sí has logrado en tu vida y que se te ha olvidado hacer. Desde ese espacio de conexión con el corazón y desde ese femenino activo, Ok. eh, activo, y estoy hablando de feminismo, del femenino, no del feminismo de ponte tacones, no La sé qué, qué feminidad, chévere. claro, yo Sí, te y de entiendo. desde la parte energética, que no está mal que te pongas tacones y te arregles, pero eso surge después, ¿no? Claro. Y después de eso, trabaja con tus valores, porque tus valores empiezas a poner orden a tus creencias y a priorizar y a darte cuenta de lo que está siendo importante para ti. Y justo ahí va a aparecer l- lo que es esto. Por aquí está la cosa. Empiezas a darle sentido. Y mi sentido sigue siendo familia, pero desde otra perspectiva. Ya mi valor familia no es el uno. Está dentro de los cinco fundamentales, pero no es el uno. Empieza a tener la libertad, comienzo a tener otros valores como la armonía. Y el valor familia no es menos importante, pero está desde ese espacio. Y cuando digo esto, porque cuando yo pongo libertad de primero, también recae sobre eso que llamamos familia, porque empiezo a respetar desde la libertad que tienen todos para trabajar. Entonces, eso es lo que les recomiendo, conectar con su corazón y con su femenino. Genial, me encanta, Cele. Y realmente se dice sencillo, es todo un desafío, pero fíjate que nos ha regalado un ejercicio, yo también lo practico mucho, el ejercicio de pararte frente al espejo y empezar a mirarte. Es impresionante, no tenemos la conciencia, a la mayoría de la gente no le gusta. Porque entonces agarras el espejo y empiezas, es la mancha, la arruga, la La pepita, la crítica. cana, la cosa, no sé qué. Entonces yo ya va, pero espérate, un poquito más allá, un poquito más allá, o sea, eh, detenernos a escucharnos, a ver qué empieza a pasar por tu mente cuando estás en ese espacio de comenzar a mirarte. Es todo un reto porque no tenemos esa cultura de Total, mirarnos, de escucharnos, de reconocernos, ese trabajo de conectar con nuestra yo logradora. Que total. fíjate que lo que nos comentabas al inicio, o sea, cómo viviendo desde la magia en Narnia, de pronto das un salto y todo cambia, pero resulta que todo eso sigue estando allí dentro de ti. Entonces, bueno, ¿cómo buscar de nuevo reconectar con eso? Y es la invitación pues yo quiero hacerle a todas esas mujeres que puedan estar allí conectadas en este espacio. O sea, hay que buscar la vía, la ruta, porque también eso está dentro de ti. Lo que pasa es que tenemos que dar el espacio. Y ese espacio normalmente está un poquito lejos del ruido. Ese espacio normalmente está cuando puedo poner pause y yo sé que eso no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y definitivamente yo me pregunté mucho, pero Selema, ¿cuál es el secreto? Yo misma me preguntaba cómo se me... a ver, ¿en qué estabas tú antes que no estás aquí? Pero desde el lugar donde estamos con los pensamientos, no estás porque te quedas en la mente. Hay que separarse un poco de eso
no desconectarse del todo porque es parte de nosotros la mente, que a veces la satanizamos. No, salte de la mente. No, la mente está ahí, Claro. pero es comenzar a conectar con otra cosa. Y esa otra cosa es tu cuerpo, es tu corazón, y va cambiando. ¿Cómo? No sé, pero va cambiando tu corporalidad, tu forma de hablar. Nuevamente empiezas a rescatarte y empiezas a ver la vida diciendo, pero es que, ¿qué pasó aquí? Te pusiste otros lentes que ya sabes y empiezas a ver con mayor claridad. Y yo estoy comenzando a transitar esa claridad nuevamente. Qué bello, bueno, qué maravilla y de verdad que qué agradecida me siento de que tengas la autenticidad, la transparencia, Cele, para abrir tu corazón y compartirnoslo. De verdad que lo agradezco un montón. Y en ese mismo sentido me gustaría preguntarte, ¿tienes alguna rutina que sigas? Que tú sientas que, epa, esto me funciona full como para que le podamos dar ese tip allí a estas chicas que se van a conectar acá con este episodio. Mira, Anita, me encantaría decirte que me paro en la mañana y medito y hago ejercicio y el 1, 2, 3 que hago. No, estoy en proceso de que el ejercicio sea parte de mi rutina. Lo que sí hago siempre, siempre. No siempre me da tiempo meditar y la verdad es que no siempre lo hago. Meditar de ese que pongo una cosa y me pongo, no. Ok, Pero lo que sí hago siempre es, antes de acostarme, agradecer. Y cuando agradezco, lo agradezco eh, en conciencia lo que ya tengo, pero sobre todo lo que pasó ese día. ok, Entonces, yo utilizo mucho el ejercicio de los nudillos, ok, que es por cada nudillo alto que tengas, es lo que ya tienes. Gracias ok. no sé, por mis hijas, gracias por lo que tengo, todo lo que ya tienes y has tenido, pero ¿qué fue lo que pasó hoy, en el día de hoy? Oye, agradezco la conversación con Anita, agradezco de que salió la revista, agradezco de que me comí esa comida divina que hice, agradezco porque empiezas a colocar cada día cosas nuevas en ese agradecer, ¿no? Porque a veces se nos va agradezco el poder haber hecho ejercicio hoy, agradeces hasta una conversación con un extraño, o sea, y es interesante porque solo tienes 5 y a lo mejor tienes que escoger, ¿sabes? Dentro de otros. A veces me voy a la otra manito y digo, "Uy, es que fue un día extraordinario". Eso lo hago. En Qué la noche, bueno. aún cuando tengo eso, y eso me ha ayudado mucho a conectar con, con mi energía, que mi energía se mantenga en eso. Y lo otro es, eh, conecto cada día con mi objetivo de año, que es, en este caso, el desarrollo profesional que, que tengo, ¿no? Que tengo como proyección. Y entonces me pregunto, ¿qué voy a hacer hoy por eso? Ok, ¿Qué voy? ¿qué voy a hacer hoy por eso? ¿Qué voy a hacer hoy para lograr eso? Qué bueno, fíjate Entonces, que me parece tan interesante el hecho de llevar esas cosas macros. Ah, bueno, fíjate, conectarme conmigo misma puede ser algo que de entrada suene como muy etéreo, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante. Bueno, hago un ejercicio de agradecimiento todos los días. Utilizo los nudillos, con los nudillos altos lo que sí tengo y con la parte baja 4 o 5 cosas que agradezco de ese día, exactamente. de ese día. Y entonces Es voy día tras día. Y en relación a mis objetivos, ese objetivo macro que me planteé en el año, ¿qué puedo hacer hoy que me acerque a ese objetivo? totalmente. Genial, genial. De verdad que yo particularmente a esta altura de mi vida, y cada vez lo creo más, estoy súper segura que el hecho
de hacer esos pequeños cambios de manera consistente, de manera repetida, sí o sí, eso trae grandes resultados y grandes transformaciones en el tiempo. Total. Empiezan a aparecer cosas que te sacan de esa comodidad, porque aunque no estemos del todo chévere, estamos tranquilos porque es conocido. Y cuando te saca de esa incomodidad, no echarse para atrás es, toca, es el paso que corresponde y bueno, eso también empieza a aparecer. No todos los días, pero empieza a aparecer. Entonces, esos son los avances que nos toca transitar para llegar a donde creemos o a donde el universo nos quiera llevar, que quizás es superior ese objetivo al que nosotros tenemos. Así es, amiga. ¿Cómo te ves, Cele, en los próximos 5, 10 años? Mira, yo en los próximos 5 años me veo en un lugar con mucho verde, donde pueda en plena libertad, o sea, sin tener la carga que tengo que salir a trabajar esto, sino desde esa fluidez, eh, trabajar con las personas en una casa, en una cabaña, haciendo retiros, haciendo, puede ser corporativo, puede ser personal, pero trabajando este desarrollo personal para las personas, este, y con estabilidad. Para mí la estabilidad y la seguridad, es importante. Genial. Pero así me veo muy, muy relajada, muy de verde, muy disfrutando con otras personas este compartir de crecimiento que sé que viene muy profundo. Amén. Bueno, amiga, claro que sí, por supuesto que sí. Estoy segura Ujú. que vas a construir pues todo, bueno, ya lo estás haciendo, de hecho, o sea, que vas encaminada hacia lograr esas cosas que quieres. Y bueno, justo yo en esta entrevista les voy a dejar todos los datos de contacto de Selenma para que si quieren tener alguna conversación, requieren algún acompañamiento en los temas que ella maneja. Cele es especialista en temas de valores con unas estrategias espectaculares que las van a ayudar de regreso a casa. ¿Ok? De regreso. Así que bueno, toda esa información se las voy a dejar aquí. Y bueno, amiga, agradecerte infinito que hayas abierto un espacito en tu agenda para acompañarnos el día de hoy, para regalarnos tu historia y desde tu ritmo, desde tu experiencia, pues compartirnos también esas ideas que te funcionaron y que estoy segura que nos van a funcionar a muchas, porque incluso yo me vi muy reflejada en muchas de las cosas que nos compartiste. Así que de verdad que te envío un abrazo así súper apretado. No sé si, bueno, si nos quieres regalar un mensajito de cierre, yo suelo preguntarles o comentarles a mis invitadas si tuvieras un punto para dar así como que, yo sé que a veces no nos gusta dar consejos, pero así como que esa recomendación de oro que pudieras dar más allá de lo que nos has compartido, ¿qué dirías para... Se fue la electricidad, chama. ¡Ay, Dios Ay. santo! Pues creer. Ah, mira, volvió. Ajá, ya llegó. Claro, no se cae el internet, pero la luz. Sí, Ok. pero la luz se va. Se Yo dije, ¿qué apaga. pasó? Sí. Sí, sí. Bueno, no importa. Mi Ok, super equipo de edición lo vuelve lo corta. Entonces, qué bueno. hacer, sí, la pregunta otra vez. Ok. Bueno, Micele querida, cuéntame ya para finalizar esta entrevista el día de hoy, si tuvieras un minuto para regalar ese tips de oro, esa recomendación bien, bien especial, más allá de todo lo que nos has regalado el día de hoy, ¿qué dirías? Hay que ir hacia adentro. La esencia, no eres nada de los patrones que la sociedad te pide, pero eres todo, todo, todo lo que quieres está dentro de ti.
es el camino, eres suficiente. Esa es una historia que te estás contando. Atrévete a contar otra historia, así como dice Anita. Reescribe tu historia, porque está ahí. Tan bella. Ay, amiga, gracias. Gracias por, Gracias a ti. qué lindo. Me tocó el Gracias. corazón. Así es, amiga. Ya estoy absolutamente convencida de que es así. Así que bueno, muchísimas gracias por este Gracias. día, por esta conversación. Tengo un... Bueno, muchísimos cariños y a ustedes que están allí del otro lado, bueno, recuerden suscribirse a este canal, comentar esta entrevista hermosa que hemos tenido el día de hoy y por supuesto difundir, compartir con su gente querida para que lleguemos a más mujeres con este mensaje de inspiración, motivación y resiliencia, reescribiendo historias. Chao, chao, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Cele. Querida, bendiciones infinitas para ti y para todas ustedes también. Bye. Chao.